Bueno, hablemos de Solo Leveling en general. A mi parecer es una obra bastante completa e interesante la mayor parte de las veces, hasta que llegamos a su final. Pero tocaremos eso más tarde. Solo Leveling en general es muy completa por el dinamismo que tiene y porque no se queda parada en pequeñas cosas y eso hace que se pierdan otras cosas que podrían ser interesantes. ¿Como cuáles? Los personajes secundarios. ¿Como cuáles? Los cazadores de nivel nacional. ¿Como cuáles? Los propios monarcas que al final básicamente son un desperdicio de tiempo y páginas. Y para hablar de todo esto, primero voy a explicar el inicio. El inicio es bastante interesante porque se nos muestra cómo el Sun Jingu tiene que sortear una situación que no podría hacer cualquiera, ni los cazadores de rango S. Lo tiene que sortear él, siendo el cazador más débil que está en ese momento. Y cómo luego de sortearlo y básicamente morir, vuelve más fuerte que antes, siendo un jugador. Y aquí se nos plantean varias cosas interesantes. El sistema que se tiene, cómo funciona el mundo, cómo funciona la clasificación, cómo son las mazmorras, etcétera, etcétera. Y también durante este periodo de tiempo se nos plantea el funcionamiento de las armas mágicas, el por qué existen, qué fue lo que sucedió, cómo llegamos a esto, etcétera. Lo cual es muy interesante y plantea un mundo y deja claras sus normas. Y en este mismo periodo de tiempo se nos plantean otras cosas interesantes aparte de lo ya visto, como son las colas de lagartija y también lo como serían los falsos rankers, que siento que eso da para mucho potencial, bastante. Siento que si hubieran sacado al menos un capítulo especial en el que se exploraran más los personajes secundarios, al menos el equipo original que sobrevivió en el que está Sun Jingu, enfrentándose a un falso Ranked o en algún tipo de misión interesante, no tendríamos esa sensación de que, ah, sí, ahí está la chica que lo curaba cuando él era débil. Y ya, está botada por ahí y era una aparición 50 capítulos después, pero será todo. Nos olvidamos de que existe. Y lo mismo pasa con los cazadores de nivel nacional, porque aunque se supone son poderosos, son la elite de la elite, la creme de la creme, son una pérdida de tiempo. Quitando al americano que le da las dagas de Kamish a Sun Jinwoo, el resto está ahí porque sí, básicamente. Porque el chino 7 estrellas básicamente mata unas hormigas, mata a un gigante titán, como sea esa cosa, y ya. No hace casi nada más, entonces... Eso hace que sea poco interesante verlos en pantalla, a pesar de que son personas con mucho potencial. Volviendo a los jugadores, me parece muy interesante porque se nos plantea la idea de que si Sun Jinwoo lo logró, puede que hayan otros alrededor del mundo que lo hayan logrado y por tanto, eventualmente aparecieran otros monarcas. Y de hecho, según lo que se nos iba mostrando, era muy probable y era la dirección hacia la que apuntaba la historia que el creador del juego hubiese creado varios monarcas, los cuales se iban a tener que enfrentar entre ellos eventualmente. Y al menos a mí esta es la historia que me hubiera gustado que pasara, en lugar de lo que realmente sucedió, que sentí que era una porquería. Y si es personal. Bueno, me hubiese gustado que Sun Jinwoo hubiese hecho una grupo, equipo con los demás cazadores de nivel nacional, para que entre todos subiesen de nivel y entre todos se pudiesen enfrentar con los monarcas. Porque entre el ejército de las sombras y digamos que Chain pelea junto a Igris contra el monarca del hielo y le terminan ganando. Y así siento que se han podido explorar mejor a los monarcas y no estuviesen sentido como apariciones y ya. Porque lo, que- porque lo que sucede con estos tipos es que ni eran tan poderosos ni tan interesantes como para ser presentados como los enemigos finales como si pasó al final, porque eran demasiado reemplazables. Eran una simple variable tan reemplazable que era triste de ver, como por ejemplo el monarca de hielo, a pesar de su participación, pudo haber sido reemplazado por ejemplo, la tipa esta, que era el mismo rango que Sun Jinwoo al inicio, y que era amiga de su hermana. Pudieron haber dicho que ya era una monarca y esto hubiese tenido más impacto, porque el enemigo hubiese estado escondido a plena vista. Entonces, son cosas así.
Y lo que pasa con los monarcas es que no tenían por qué haber aparecido. Si hubiesen sido los prevoces finales, está bien, porque es que la historia se nos había planteado de modo en que el creador del juego iba a ser el boss final, el jefe de jefes, el mandamás. Por tanto, se sentía que estos, al haber tomado su lugar al final, estaban muy fuera de lugar, como que no venían. Bueno, ¿qué más se puede decir? El dibujo es muy impresionante en la historia. Es un dibujo que acompaña de modo excelente. Cada capítulo lo hace sentir increíble. Es muy hermoso ver los dibujos, en especial de mi capítulo favorito, el capítulo 100. Me encantan los dibujos de ese capítulo. Y bueno, otra cosa que arruina un poco la serie son los viajes en el tiempo. La copa de la reencarnación hace que no tenga absolutamente ningún valor lo que se hizo. Que la pelea final contra los monarcas no fue la pelea final, sino que hubo otra después que fue, sí, fue la pelea final, pero que no era la final. Bueno, estoy jodiendo. Sí fue la final, final, pero perdió impacto por el hecho de que no hubo una muerte verdadera. Ningún personaje sufrió, nadie perdió. Y esto es algo que suele pasar con obras que usan los viajes en el tiempo. Lo mismo pasó con Trollhunters, que usaron el viaje en el tiempo y al final se sintió que todo lo que hizo Jim Blake, el sacrificio de Tommy, no tuvo sentido porque ahí está vivo otra vez. Dale, mi pana, tú puedes. Y así se suele sentir mucho este tipo de obras cuando usan los viajes en el tiempo, que pierden valor las acciones cometidas desde antes. ¿Qué más se puede decir de esta obra que yo no haya dicho o que cualquier otro fanático no haya dicho? Porque solo decir a los comentarios de páginas que se dedican a traducir manguas y ves que hubo mucho descontento con ese final. Y es que se siente un desperdicio, porque como ya mencioné, el jefe final estaba planteado siendo el creador del juego. Y es que hubiese sido súper interesante que se fuese el creador final y que Sun Jinwoo tuviese que haberlo enfrentado para salvar el mundo, para evitar la creación de nuevos monarcas, para cerrar los portales, etcétera, etcétera. Hubieron tantos caminos que se pudieron tomar, tantas maneras de aprovechar los personajes secundarios, que al final se sintió todo tan rusheado, compactado y sin valor, que hace que la obra pierda peso, sobre todo en su final, porque, como les digo, la primera temporada es sólida, con uno que otro error con personas secundarias, pero sólida. Es una obra que no te puedes perder en general. La segunda temporada es cuando empieza la decadencia y sí se siente feo, pero en general es muy interesante de leer. Si quieren leerla, léanla. No se van a perder realmente... No, corrección. Si no se la leen, se van a perder de una obra muy interesante. Porque mínimo por el dibujo es sobresaliente. Y básicamente sentó las bases de muchos mangas actuales, muchos manguas actuales, que ya se senté el mercado sobresaturado de ellos. Pero eso es otra, o sea, eso es otro tema para otro video. Los errores al final fueron a propósito. Bye bye.